Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Vamos a ver la actualización jurisprudencial de este viernes 6 de diciembre del 2019, la penúltima que tenemos en este año. Sin embargo, antes quiero reiterar mi agradecimiento al Instituto Profesional Educativo del Sureste, que me invitó a impartir el taller Amparo en el nuevo sistema de justicia penal. ¿Qué vimos en este taller? Pues estamos viendo lo que es la inconstitucionalidad del 468, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto a la imposibilidad de analizar la valoración de pruebas que hizo el Tribunal de Enjuiciamiento y la inoperancia que se determina en las apelaciones contra las sentencias definitivas. Hicimos el ejercicio, cómo se plantea la inconstitucionalidad a través de control difuso ante el Tribunal de Apelación, cómo se plantea vía concepto de violación en el amparo directo conforme a 175 cuarta párrafo segundo de la ley de amparo, cómo se puede ampliar la demanda, hasta qué momento se puede ampliar la demanda, el análisis que hicimos de una tesis de colegiado que aplica quizá un poquito por la inercia jurídica aquella jurisprudencia, la 13, que hacía 13 del 2014, que hacía mención a que era hasta el auto de turno donde se podía ampliar la demanda. Planteamos que no es así, toda vez que de conformidad con la 14, es así, es la que fija plazo, dice que es hasta que fenezca y en una interpretación pro persona poderlo realizar. Este taller seguramente estaré dándolo en algunas otras ciudades de la República el próximo año. Invítame si quieres. También te recuerdo, actualmente me desempeño como consultor jurídico, como consultor legal. No postulo ante el Poder Judicial de la Federación, sino hasta el 2021, en que se determinó que tengo aún el impedimento, por ende soy magistrado de circuito en retiro, dado que me aplica el impedimento del 101 segundo párrafo de la Constitución. Te invito, conoce la página, aquí ya tenemos lo que son los podcasts, ya puedes entrar y verlos directamente en la página, escucharlos, mejor dicho. Puedes también en determinado momento hacer alguna consulta de carácter profesional. Las consultas académicas las seguiré contestando, consultas breves, técnicas en algún aspecto específico, con todo gusto, pero cuando sea una consulta profesional, pues ahora me desempeño como un coach y a través de esta labor de coaching puedo apoyarte en lo que es el análisis, dictaminación, revisión o incluso elaboración de las demandas y recursos, siempre y cuando no vaya yo ante el Poder Judicial de la Federación. Sin más, por ello vamos ahora a analizar la actualización jurisprudencial de este viernes 6 de diciembre del 2019. El Pleno de la Suprema Corte en esta semana no publica jurisprudencia sobre amparo. Vamos a ver si publicó algo relacionado con controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. No lo hizo. Se acaba de integrar ya una nueva señora ministra. Mis felicitaciones, señora ministra, por esta labor que ahora le corresponde desempeñar. La primera sala, pues, pone toda la carne al asador, como se dice comúnmente, y nos manda 29 nuevos criterios, 14 jurisprudencias y 15 tesis aisladas. Recuerda, hay que estudiarlas siempre, porque entran en vigor o en vigencia el próximo lunes. Entonces, este lunes 9 de diciembre ya son obligatorias. La segunda sala, 8 jurisprudencias y 3 tesis aisladas, y lo que son los plenos de circuito, una jurisprudencia, una tesis aislada, y los tribunales colegiados, 3 jurisprudencias y 38 tesis aisladas, así que pongámonos a estudiarlos. ¿Qué nos dice la primera sala? Pues en la primera sala tenemos entre tesis y jurisprudencia, en la jurisprudencia 75, diagonal 2019, en la primera sala, título ejecutivo, el dictamen emitido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, que decide sobre la notoria falsedad o alteración de la firma contenida en un cheque, tiene esa naturaleza. Muy importante porque en ocasiones no sabemos cómo vamos a poder
ejercitar una acción mercantil, y entonces aquí a través de este dictamen que haga la Conducef, en donde determine que es falso o está alterada la firma de un cheque, pues nos da la característica ya de ser un título ejecutivo. He aquí la jurisprudencia. En la tesis aislada 120 diagonal 2019, tatuajes, su uso está protegido por regla general por el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión. ¿Qué establece en esta jurisprudencia? Pues bueno, en esta jurisprudencia, corrijo, en esta tesis aislada, se aborda un tema pues muy importante para el respeto a los derechos humanos. Insisto, no es de que nos guste o no nos guste, sino que pues son los criterios que en este caso, por unanimidad de 5 votos, los señores ministros de la primera sala así lo determinaron. ¿Sobre qué versa este asunto? ¿Qué pasa con el uso de los tatuajes? Pues te podrán gustar o no te podrán gustar, pero lo importante es nuestra reacción como seres humanos a quienes portan tatuajes. Y entonces en esta tesis nos dice que los tatuajes, su uso está protegido por regla general por el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión. Dice, y en consecuencia no debe de ser motivo para discriminar a sus portadores. Pues sí, en antaño seguramente asociábamos el uso de tatuajes con determinado sector o estilo de vida. Ahora pues muchas personas ocupan los tatuajes, han decidido de esta forma pues tomar sus decisiones, hacer uso de su piel y expresarse ante los demás. Entonces en esta tesis aislada nos dice la primera sala que no tenemos que discriminar. En la jurisprudencia 84 del 2019, suspensión provisional en el juicio de amparo, no procede concederla para el efecto de que el fiscal se abstenga de hacer del conocimiento del juez de control que existen datos de pruebas suficientes en la carpeta de investigación para que celebre la audiencia inicial. Esto pues ha sido un reclamo, normalmente busca el quejoso que no se judicialice, como se dice comúnmente, sino que se paralice, pero nos dice la Corte, ¿no? Esta es jurisprudencia obligatoria, mayoría de 3 votos, y nos dice que una eventual paralización del proceso penal puede incidir negativamente en el derecho de reparación de las víctimas del delito, debido a que esa medida evita que continúe el proceso y retarda la posibilidad de que le sea reparado el daño ocasionado y que conozca la verdad de lo sucedido desde la perspectiva de una reparación integral. Entonces, si quieres evitar que se judicialice, que no se ponga en conocimiento del juez de control la carpeta de investigación para audiencia inicial, no procede la suspensión. En la jurisprudencia 70 diagonal 2019, muy importante, sobre todo suelo decir, híjole, abuelito, así se resolvía. De repente veo algunos criterios y dicen, bueno, caray, acuérdate, sexto transitorio, nueva ley de amparo, 147 de la ley de amparo, efectos restitutorios y la nueva naturaleza de la suspensión, pues nos hace ponderar de manera diferente. Ve, aquí hay una jurisprudencia, la 70 del 2019, suspensión, la naturaleza omisiva del acto reclamado no impide su procedencia. Entonces, en la parte conducente nos dice la Corte que la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que al final del día puede confirmarse o revocarse, sin prejuzgar sobre lo ocurrido, lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincide exactamente, agote o deja sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a la anterior. B, en consecuencia, si se trata de actos omisivos, sí puede proceder la suspensión desde el punto de vista de naturaleza del acto reclamado. En la jurisprudencia 89 diagonal 2019, la primera sala aborda el tema de la responsabilidad civil objetiva en caso de muerte. Los familiares de la víctima y no solo sus herederos legalmente declarados en la sucesión
tienen legitimación activa para reclamar la indemnización respectiva, códigos civiles de los estados de Guerrero y de la Ciudad de México, interrupción de la jurisprudencia de la entonces tercera sala, la 21 diagonal 92, te lo he dicho en los cursos, a raíz de la reforma constitucional de diciembre del 94, la Corte tenía 4 salas, penal, administrativa, civil, laboral, y tenía una sala auxiliar, entonces el Pleno estaba integrado por 21 ministros más 5 ministros supernumerarios. En esa reforma, que entró en vigor en el año 95, y es donde inicia la novena época, se cambia lo que son las salas, desaparecen estas 5 salas, se integran solamente 2, quedaron 2 ministros de aquellos 26, que fue el ministro Juan Díaz Romero y el ministro Azuela Huitrón, y entonces se designaron a 9 ministros más que integraron la novena época. En consecuencia, ahora en estos mecanismos que les he dicho, bueno, ¿qué pasa? No critiques la jurisprudencia, pero puedes buscar que se interrumpa a través de los planteamientos respectivos. Chécate, aquí fue una contradicción de tesis, y si bien es cierto existía esta jurisprudencia del 92, pues lleva a esta nueva reflexión, la interrumpe ya la actual primera sala y no sigue en vigor. En la 85 diagonal 2019, para los amigos que sigan el nuevo sistema de proceso penal acusatorio, recursos de revocación, en observancia al principio de definitividad debe agotarse previo a promover el juicio de amparo contra el auto que no admite la apelación en el proceso penal acusatorio. Entonces, cuidado, porque es para efectos de definitividad, tienes forzosamente, si te desechan o no te admiten tu apelación, tienes que irte a revocación. Si no lo haces, va a ser improcedente el amparo en términos del artículo 61, fracción 18, cuando hayas hecho valer la apelación. En la jurisprudencia 81, diagonal 2019, pagaré para que tenga eficacia cuando el suscriptor no sabe o no puede escribir, se requiere necesariamente que un tercero firme a su ruego y que de ello dé fe un corredor, un notario o un funcionario público sin que sea óbice la circunstancia que el obligado pueda firmar o plasmar su huella digital, pero no, se le debe de dar mayor certeza jurídica al contenido de este pagaré. Objeciones y defensas interesantes. En la 87 del 2019, jurisprudencia del laudo arbitral en contra de la sentencia emitida en juicio especial en que se dilucide su nulidad o bien su reconocimiento y ejecución, procede el juicio de amparo indirecto. Mira qué interesante, porque aunque es un juicio especial, pues nos llega a la consideración que se trata de una resolución proveniente de un tribunal materialmente jurisdiccional dictada en un procedimiento seguido que concluya la controversia principal, en el caso del procedimiento arbitral que resolvió las pretensiones de los interesados, y en consecuencia procederá el amparo indirecto, no el amparo directo, criterio de la primera sala. En la tesis aislada 122 romano diagonal 2019, identidad étnico-religiosa de las personas, el criterio que deben usar los juzgadores para valorarla ante un escenario de discriminación debe ser el de autoascripción o autoidentificación de la persona, porque ante un escenario de discriminación por estos motivos basta la identificación de la persona como perteneciente a un grupo étnico-religioso para que exista la presunción de que pertenece efectivamente a ese grupo, presunción que en todo caso debe ser desvirtuada por pruebas suficientes por la persona a quien perjudica. Entonces, pues bueno, sigue siendo este amplio respeto a los derechos humanos. Jurisprudencia 74 del 2019, embargo practicado en un juicio ejecutivo, la resolución definitiva que lo deje insubsistente constituye un acto de ejecución irreparable que afecta materialmente los derechos sustantivos del ejecutante y por ende en su contra procede el juicio de amparo indirecto. Muy interesante esta jurisprudencia, es un caso del 107 quinta de la Constitución, o en este caso de la ley de amparo, perdón, es un caso de una resolución definitiva en un juicio ejecutivo mercantil. Aquí está 107 tercera B y 107 quinta de la ley de amparo. En la tesis aislada 118 romano, discursos de odio son contrarios a los valores fundamentales
del sistema jurídico como los derechos humanos y la democracia constitucional. Prohíbe cualquier forma de discriminación. En ese sentido, las normas constitucionales, convencionales, legales permiten fundamentar la premisa de que el discurso discriminatorio y especialmente el discurso de odio es contrario a valores fundamentales en las que se asienten los derechos humanos y la democracia constitucional, como son la igualdad, dignidad, incluso la posibilidad de que los destinatarios de esos discursos ejerzan en igual consideración su libertad de expresión. ¿Qué son estos discursos de odio? Pues son aquellos que promueven la discriminación y la violencia en contra de personas o grupos determinados, como razones como la religión, el origen étnico nacional y casos obscenos abogan en el exterminio de estas personas por no reconocer igualdad humana, pero yo siempre he pensado, también hay discriminación inversa, tanto hacia arriba como hacia abajo. En la tesis aislada, 121 Romanos de 2019, discursos de odio pueden expresarse mediante símbolos cuyo significado debe interpretarse teniendo en cuenta su contexto. Esta es otra tesis. En la 123, discursos de odio, los expresados ámbitos privados de índole laboral ante personas concretas destinatarias de los mismos carecen de protección constitucional, por lo que las víctimas no tienen el deber jurídico de tolerarlos. Pues tenemos mucho más que seguir estudiando. Inciden directamente en los derechos de las víctimas. La respuesta del sistema jurídico ante su expresión debe ser gradual en función de una pluralidad de circunstancias que deben ser ponderadas cuidadosamente por el legislador y por los jueces. Desaparición, esta ya es otra jurisprudencia, en la 83 diagonal 2019. Desaparición forzada de personas, la competencia para conocer de la demanda de amparo presentada en su contra se surte a favor del juez de distrito ante quien se promueve jurisprudencia. Delitos cometidos por abogados, patronos y litigantes, el elemento normativo litigante para efectos de determinar la calidad específica de sujeto activo de dichos delitos no comprende al actor o demandado que participa en una contienda, sino que corresponde al profesional del derecho que comparece a esta en defensa de aquellos. Legislaciones de la Ciudad de México y del Estado de Coahuila. Bueno, esto es una jurisprudencia importante, pero sobre todo me llama la atención, de repente hay quien me ha corregido que dice, no soy litigante, soy postulante. Pues bueno, yo hablo en términos legales normalmente. Consumidor del servicio de transporte aéreo, las medidas que equilibran las relaciones comerciales en el sector no requieren un análisis estricto, es una tesis aislada. Derechos de los pasajeros con discapacidad o movilidad reducida, en caso de pérdida, no pueden gozar de la movilidad requerida hasta la recuperación, a tomar en cuenta la determinación de la responsabilidad de las concesionarias. El concepto del servicio de transporte aéreo, consumidor del servicio de transporte aéreo, obligaciones a cargo de las aerolíneas en caso de retraso y o cancelación del vuelo. Es bien interesante esto porque digo, me toca viajar y mucho. Normalmente pues me toca dar cursos a lo largo de la República Mexicana y pues sí, nada más te dicen de repente, ay, que pues hubo una muy simpática que me tocó ahora regresando de Tuxtla, que digo, pues bueno, la línea aérea decía que no podía despegar porque no estaba el tapón de gasolina, ¿no? Pues estaba muy curioso ese tema. Pero bueno, consumidor del servicio de transporte aéreo, obligación de transportar 2 maletas de mano, a la obligación de prestar el servicio. Si la concesionaria advierte que el equipaje de mando es incompatible con la seguridad operacional, deberá negarse a transportarlo y que radicó en dicha imposibilidad. Ve estas tesis, son bien interesantes. Después me dices, oye, me quedé sin trabajo, ¿qué hago? Pues mira, aquí hay temas especializados bien importantes para poderlos llevar avante. Obligación de las aerolíneas de respetar los segmentos de un vuelo, obligación de las aerolíneas de instalar módulos de atención al pasajero, obligación a cargo de las aerolíneas de transportar sin cargo la primera maleta documentada. Auto de formal prisión no es obstáculo para la procedencia del juicio de amparo en directo contra este acto, la circunstancia de que previamente se haya concedido al quejoso un amparo directo de la protección constitucional para efecto de reponer el procedimiento. Esto se refiere a la ley de amparo abrogada, pero pues bueno, si ya tuviste un directo que generó una reposición y luego viene un auto de formal prisión,
Esto trae como consecuencia pues que el auto de formal prisión desde luego es combatible a través del amparo indirecto. Omisión de brindar atención médica a personas privadas de la libertad es legalmente competente para conocer del juicio de amparo indirecto el juez de distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde se encuentre el establecimiento penitenciario en que se encuentre recluida la persona. Actuario tiene el carácter de autoridad responsable ejecutora en el juicio de amparo indirecto promovido por una persona extraña a juicio por equiparación, aun cuando en la organización administrativa del tribunal local de una entidad existan oficinas centrales, notificadores y ejecutores. Esto recuerdo recientemente con un amigo un caso en Querétaro, ¿no? Ahí tienen, al igual que muchos estados, una oficina central. Actuaciones judiciales, el juzgador debe señalar expresamente y no en forma implícita o tácita los motivos que sustentan la causa urgente para habilitar días o horas hábiles, así como las diligencias que deberán realizarse. Y con eso terminamos los criterios de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta actualización jurisprudencial. Vamos por los de la segunda sala. Prueba pericial en juicio laboral. La Junta puede designar perito a favor del trabajador, aunque éste ya hubiera realizado designación conforme a los artículos 780 y 824 de la Ley Federal del Trabajo en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del 2019, jurisprudencia obligatoria. Propiedad industrial, el segundo párrafo del artículo 120 de la ley relativa que prevé el pago de la tarifa como requisito de acceso a la oposición de registro marcario se ajusta a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica. Jurisprudencia obligatoria, procedimiento para acreditar la materialidad de las operaciones de los contribuyentes que hubieran dado efectos fiscales a comprobantes emitidos por empresas que presuntamente realizan operaciones inexistentes, la omisión de la autoridad resolver en el plazo establecido en la regla 1.5 de la resolución miscelánea fiscal para 2017 configura una negativa ficta y en su caso la emisión extemporánea de la resolución expresa no da lugar a su nulidad. Esto es para nuestros amigos que son fiscalistas. Pensión de vejez, el tope máximo de 10 veces el salario mínimo previsto en el artículo 33 de la derogada Ley del Seguro Social de 1973 no rige para los asegurados del nuevo régimen tutelado en la ley vigente en 1997. Legitimación para interponer el recurso en inconformidad la tiene la autoridad tercera interesada en el juicio de amparo directo en materia administrativa que fue demandada en el juicio de origen si considera que la resolución que tiene por cumplida la sentencia le afecta por advertir un exceso o defecto. Cuidado siempre y cuando sea autoridad tercera interesada, no la autoridad responsable. Juicio contencioso administrativo en los estados de Sonora y de Nuevo León no es necesario agotarlo antes de promover el juicio de amparo indirecto. Al establecer las leyes es un plazo mayor que la ley para el otorgamiento de la suspensión del acto. Este es un tema del 107 cuarta de la Constitución, 6120, los requisitos o el filtro que te he dicho para cuando se tiene que agotar el medio de defensa ordinario o recurso o juicio en este caso. Aquí dicen no lo tienes que agotar porque son 3 días, en cambio ley de amparo son solamente 24 horas o día siguiente. En la jurisprudencia 161 del 2019, documentos privados deben cumplir con el requisito de fecha cierta tratándose del ejercicio de las facultades de comprobación para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente. Híjole, bueno, esta es bien interesante. Esos documentos adquieren fechas ciertas y se escriben en el registro público de la propiedad, se presentan ante un fedatario público o a partir de la muerte de los firmantes sin que obste que la legislación fiscal no le exija expresamente, pues tal condición emana que de dichos documentos, la condición que de dichos documentos se puede lograr. Vamos a la conflictos competenciales, cuando la resolución recurrida que desechó una demanda hubiera sido dictada por un juez de distrito especializado, por estimar que no se está frente a actos de autoridad, la competencia se surte a favor de un tribunal colegiado de circuito de la misma materia. Auditoría Superior de la Federación tiene facultades para requerir información de cualquier persona físico-moral a fin de investigar el uso de los documentos públicos. Arrestos militares, los que se imponen con fundamento en la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, representan actos privativos de la libertad personal y no meros actos de molestia. Chécate cómo hace la distinción conforme a la 40/2016. Arrestos militares, la regulación de los que se imponen con fundamento en la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos por un superior jerárquico de cargo no viola el derecho de audiencia previa. Y con ello terminamos ya la
que segunda sala y vámonos a un par de planos de circuito. Recursos presentados por medios electrónicos en el juicio de amparo para respetar los plazos previstos en la ley de la materia. La hora que debe de tomarse en cuenta para realizar el cómputo corresponde al uso horario del lugar en que se presentó, de manera que si se registró con uno distinto debe de efectuarse la conversión correspondiente. Cuidado, pues recuerda, tenemos varios usos horarios en la República y conforme a los mismos se debe de tomar en cuenta. Acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, su interpretación sistemática y funcional con otras normas para resolver una contradicción de tesis no implica cuestionar su regularidad constitucional. Esta es una tesis del Pleno del 17º Circuito. Y vamos a, pues nada más te invito, ahí tenemos 41 criterios que estudiar de tribunales colegiados de circuito, tercero examen en un juicio pro forma, suplencias de la queja. Ahí te invito, entra por favor al link respectivo para que puedas estar actualizado sobre estos 41 nuevos criterios: justicia alternativa, juicio oral, juicio de amparo indirecto. Recuerda que estos están exclusivamente para tu circuito respectivo, si es jurisprudencia, pero bueno, vienen a ser ilustrativos para todos los demás circuitos. Vamos a la última, que es acción pro forma, tiene interés jurídico la persona que ostentándose como propietario del inmueble reclama su falta de llamamiento. Recuerda, pues estoy a tus órdenes académicas y profesionales en Telles Espinosa Consultoría Legal. La unión hace la fuerza, ninguno de nosotros es tan listo como todos juntos. Así que te agradezco mucho, hoy me tocó estar en domingo, estoy aquí en tu casa y vamos a continuar, ya nos vamos de paseo. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa, esto es Charlas de Amparo.